Bienvenidos a nuestra exploración de la trayectoria económica de España durante la era franquista. A medida que profundizamos en el pasado, comenzamos en un momento en el que España se estaba recuperando del impacto devastador de una guerra civil. El gobierno de Francisco Franco sobre España desde finales de la década de 1930 hasta mediados de la de 1970 estuvo marcado por una lucha económica, en la que el país adoptó una política de autarquía en un intento de reconstruirse. La guerra civil española dejó a España en estado de ruina, ciudades reducidas a escombros e infraestructuras gravemente dañadas. Como la economía ya estaba debilitada por la guerra, el ascenso de Franco al poder en 1939 complicó aún más el panorama financiero del país. Se embarcó en una misión para reconstruir y asegurar la economía del país, pero el camino elegido, marcado por el aislamiento y la autosuficiencia, resultaría profundamente enraigado en las dificultades y la lucha más que en la prosperidad. Para contrarrestar la cruda realidad creada por la guerra, Franco implementó la política de autarquía, orientada a lograr la autosuficiencia económica limitando el comercio internacional de la nación. La dura y radical estrategia aislacionista tenía como objetivo promover las industrias nacionales, pero sus consecuencias no deseadas resultaron en un estancamiento económico y mayores dificultades para la ya angustiada población. El enfoque aislacionista del régimen de Franco provocó una inflación creciente y alimentó la proliferación de un mercado negro sólido. Mientras la población luchaba contra el aumento de los precios y la disminución del poder adquisitivo, muchos recurrieron al mercado negro, creando una economía paralela que operaba fuera del control gubernamental. Este creciente malestar se reflejó en una década marcada por dificultades, recursos escasos y privaciones generalizadas en todos los estratos sociales. La década de 1950 provocó un cambio en la postura económica de España, impulsado en gran medida por las graves repercusiones del período autárquico. La nación rápidamente se alejó del aislamiento hacia el compromiso internacional, la búsqueda de inversiones extranjeras, la apertura a organizaciones internacionales y, en consecuencia, el rescate del borde del desastre económico. Esto marcó el comienzo del milagro español, una marcha hacia una rápida industrialización y crecimiento económico que revolucionaría el panorama económico de España en las décadas siguientes. Paralelamente al realineamiento de su política económica, España comenzó a salir de las sombras de la austeridad. A finales de la década de 1950 se introdujeron planes de estabilización destinados a frenar la inflación y restablecer la estabilidad económica. El desmantelamiento de la autarquía hizo que España se volviera cada vez más abierta al comercio y la inversión internacionales. Este importante cambio fue un precursor de lo que vendría en los años siguientes, el milagro español. El milagro español representa un periodo de tremendo cambio y crecimiento económico durante la década de 1960 y principios de la de 1970. A medida que cayeron las barreras económicas y el país dio la bienvenida a las inversiones extranjeras, España fue testigo de un ritmo asombroso de industrialización. Su enfoque económico se amplió más allá de la agricultura, que apoyó casi por completo la economía durante el régimen de autarquía, a un mosaico de sectores industriales, de construcción y turísticos. Con el amanecer del milagro español se produjeron avances significativos en varios sectores industriales. El sector manufacturero recibió un gran impulso, creando a su paso miles de puestos de trabajo para una fuerza laboral cada vez más urbana. La industria de la construcción floreció, impulsando la urbanización de España a medida que la gente, esperanzada en oportunidades económicas, acudía en masa a las florecientes ciudades. Igualmente esencial fue el auge de la industria turística, que transformó a España en uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Ir más allá de sus raíces agrícolas hacia una economía más diversificada no estuvo exento de desafíos. La transición a una economía más impulsada por la industria trajo consigo crecientes disparidades sociales y regionales. La rápida urbanización provocó el abandono de las zonas rurales, creando una creciente división entre el campo y la ciudad, mientras que la riqueza se distribuyó de manera desigual, lo que provocó desigualdad económica. La era franquista tardía fue una época de crecimiento económico y modernización que llevó al país de las agobiantes garras del aislamiento a convertirse en un actor destacado en el escenario mundial. Sin embargo, esta era de prosperidad también dejó al descubierto las complejidades socioeconómicas inherentes a España. Al examinar este periodo transformador, destacaremos el milagro español, evaluaremos su impacto y reflexionaremos sobre las complejidades menos visibles que subyacen al notable ascenso económico de España. El milagro español representa más que una transformación económica. Es un testimonio de la resiliencia de un pueblo que, habiendo emergido de las sombras de la guerra y de la austeridad de la autarquía indomable, puso su mirada en un futuro más brillante y, unido frente a la adversidad, marcó el comienzo de una era de crecimiento sin precedentes. Hoy estamos asombrados por el viaje de España, un viaje que vio a un país, que alguna vez estuvo al borde de la quiebra, ascender hasta convertirse en una de las economías de más rápido crecimiento de Europa. Si bien el milagro español impulsó un desarrollo económico sin precedentes, también desenmascaró una serie de problemas subyacentes.
Los cambios estructurales en la economía sembraron las semillas de futuras disparidades socioeconómicas. A medida que la industria manufacturera y el turismo experimentaron un auge en los centros urbanos, las zonas rurales se enfrentaron al abandono, lo que desencadenó un aumento de la pobreza, y contribuyó a la pérdida de una parte importante de la identidad cultural de España. A medida que avanzamos hacia la década de 1970, vemos que las disparidades económicas prevalecientes se intensifican y se vuelven más pronunciadas. La distribución desigual de la riqueza creó una brecha notable entre las clases sociales, y exacerbó la brecha entre las zonas rurales y urbanas. La economía, antaño conocida por su crecimiento excepcional, ahora enfrenta un desarrollo desequilibrado y el surgimiento de nuevas realidades económicas. Al mismo tiempo, mediados de la década de 1970 marcó el fin de la era franquista. A medida que el control del régimen autoritario se aflojó, y España hizo la transición hacia la democracia, la economía enfrentó un nuevo conjunto de desafíos. El milagro español comenzó a flaquear, mientras sus políticas económicas, otrora exitosas, luchaban por navegar por las turbulentas aguas de un panorama político en transición. La transición a la democracia encarnaba la esperanza, ya que España imaginaba un futuro sustentado en los principios de libertad, justicia y reforma institucional. Aferrándose a esta nueva promesa de transformación, la economía española resistió la tormenta de la transición, luchando tenazmente por mantener su esforzado ritmo de desarrollo. A medida que España se fue integrando cada vez más a los mercados internacionales, se esforzó por mantener el crecimiento de la economía durante el proceso de democratización. Con su fuerte énfasis en el libre mercado, la España democrática pretendía revivir el impulso de crecimiento económico que había caracterizado el milagro español. Sin embargo, el progreso de la economía no estuvo exento de interrupciones y reveses. La España democrática de finales de los años 1970 y principios de los años 1980 emprendió un viaje de liberalización económica, eliminando los controles que habían salvaguardado la economía contra los riesgos. Esto requirió varias reformas económicas, incluidas la privatización, la desregulación y la liberalización del comercio y las finanzas, lo que marcó el comienzo de un periodo de expansión económica, aunque con disparidades en su aplicación juiciosa. A medida que España se aventuró en el entorno económico desregulado, experimentó crecimiento y prosperidad en algunos sectores, mientras que otros, particularmente en la España rural, fueron los más afectados por la agitación económica. Las disparidades socioeconómicas resultantes avivaron el descontento en muchas zonas libres de autoritarismo, lo que hizo necesaria la formulación de políticas económicas y sociales para reducir estas divisiones regionales. La economía española en las décadas posteriores al franquismo experimentó tanto un crecimiento sísmico como contracciones tumultuosas. Parte integral del desarrollo económico de España fue su adhesión a la Unión Europea (UE) en 1986, una medida que integró cada vez más a España en la zona económica cohesiva europea, estabilizando su economía y disminuyendo las disparidades regionales. Entre finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 se produjo una recuperación y un resurgimiento económico denominado Auge de España. El auge, respaldado por la membresía de España en la UE y las tendencias económicas globales, hizo que el país pasara de una economía agrícola a una economía impulsada por los servicios. Los atributos económicos de España experimentaron un desarrollo sin precedentes y su PIB se disparó, poniéndola en línea con las potencias económicas europeas. En los años siguientes, la economía española se enfrentó a un colapso inminente durante la crisis financiera mundial de 20.072.008, y la posterior crisis de la eurozona planteó desafíos importantes. La otrora floreciente potencia económica luchó bajo la pesada carga de la recesión, lo que provocó un aumento de la deuda, el desempleo, la deflación y las restricciones presupuestarias. Después de la crisis financiera mundial, España, mostrando su carácter resiliente, se embarcó en un arduo viaje de recuperación. Al implementar diversas reformas en el mercado laboral, avanzar rápidamente en materia de digitalización y sostenibilidad y realizar importantes inversiones en educación e investigación, España recuperó constantemente su estatus de economía moderna y floreciente. A medida que España entra en la década de 2020, se encuentra en una encrucijada que enfrenta una multitud de desafíos, en medio de fuerzas disruptivas como la transformación digital y el cambio climático. En el centro de estos desafíos están las lecciones aprendidas de su historia económica, desde la fragilidad expuesta por la era franquista hasta la resiliencia mostrada durante el milagro español, desde la progresión económica obstaculizada por la transición democrática hasta la revitalización económica después de la reciente crisis global. Economía verde y economía del conocimiento se han convertido en las palabras de moda que caracterizan la transición económica de España en la era contemporánea. El compromiso con la sostenibilidad, que resuena en el tejido mismo del antiguo patrimonio cultural del país, y el impulso hacia una sociedad impulsada por el conocimiento, y conocedora de la tecnología están dando forma al panorama económico de la España actual. En medio de sus transiciones económicas, España sigue siendo fuertemente un país estrechamente entrelazado con su pasado, resonando a través de sus evoluciones y revoluciones económicas.
Su historia es de resiliencia, tenacidad y progreso, y sirve como un caso de estudio convincente dentro de los anales de la historia económica. Mientras España abraza su futuro, revisa constantemente su pasado, extrayendo lecciones invaluables que guían su progresión económica. Reimaginando su dirección económica, España es la encarnación brillante de una nación que ha superado adversidades, tanto históricas como contemporáneas, y está saliendo a la luz de un futuro próspero. Al concluir nuestra exploración de la saga económica de España, reconocemos su recorrido como un testimonio de perseverancia y visión. Desde las ruinosas secuelas de una guerra civil hasta la creación del milagro español, desde los peligros del régimen de Franco hasta los desafíos de una democracia en transición, la trayectoria económica de España pinta una poderosa narrativa de triunfo obtenida a partir de una adversidad abrumadora. Desde la desembocadura del Mediterráneo, bajo la intensa mirada del sol, la economía española respira una narrativa de resiliencia, evolución y promesa. A medida que avanza firmemente hacia un futuro sostenible e impulsado por el conocimiento, el fantasma de las economías del pasado continúa proyectando su sombra, enseñando lecciones vitales y persistiendo como un recurso continuo de sabiduría para trazar el exterior de España. Y con ello nos despedimos, esperando que este recorrido por el pasado económico de España, contextualizado en los cambios y tendencias globales, nos dote de una comprensión y valoración más profunda de la dinámica económica actual del país. Dejemos que el vibrante pasado de España siente las semillas de un futuro que ilumine el camino a seguir mucho más allá de sus fronteras. Al concluir nuestra inmersión profunda en la historia económica de España, es evidente que el viaje de una nación es complejo, estratificado y en constante evolución. La historia económica de España es un testimonio de ello. Mientras navegamos por el tumulto de nuestros tiempos, inspirémonos en el pasado de España para impulsar nuestro futuro. Para España, el panorama económico siempre ha sido una parte fundamental de su trayectoria como nación. Desde la era posterior a la Guerra Civil hasta los tiempos del milagro español, y hasta nuestros días, las estrategias económicas de España han jugado un papel crucial a la hora de delinear los contornos de su sociedad, y dar forma a la trayectoria de su futuro. Esperamos que hayas disfrutado de esta visión general de la cautivadora historia económica de España. A medida que España continúa elaborando su camino económico, sus luchas y triunfos pasados seguirán inspirando, y guiando a la nación hacia un futuro sostenible y próspero. Únase a nosotros nuevamente para exploraciones más profundas de eventos históricos intrigantes. Hasta entonces, adiós y vaya con Dios.